los choques. Por eso es tan importante que estemos bien conscientes de que necesitamos ser transformados. ¿Para qué? Para pasar esa etapa tormentosa, para pasar esos, ¿verdad?, inevitables conflictos y resolverlos. Como habíamos dicho en un taller anterior, habíamos hablado de lo importante de la sana comunicación, habíamos hablado del trabajo en equipo, de las herramientas para eso, y no vamos a hablar de eso hoy. Hoy lo que vamos a hacer es ponerlo en práctica, aplicarlo. ¿Y cómo vamos entonces a poner en práctica lo que aprendimos en el pasado? Si no es con un instrumento que nos ayude a vernos ante la presencia de Dios, para que, por ejemplo, si yo tengo un choque con un hermano, en lugar de yo pensar, me tengo que cambiar de iglesia, o me tengo que ir para otro ministerio, o simplemente no, yo voy a ir los miércoles y yo ahí adoro, canto, pero yo no voy a estar mezclándome mucho. No, pues me voy a quedar igual. Y el problema que dejé de resolver aquí lo voy a encontrar más adelante. Porque usualmente, pues, son cosas que también hay en mí, independientemente de que el otro o la otra persona también tenga que modificar, crecer, sanar y transformarse. Todos estamos en lo mismo. ¿A quién yo puedo mirar? Yo no puedo controlar al otro, yo tengo que mirarme a mí. El Señor nos proveyó unas disciplinas espirituales. La meta, como dijimos y repasando, de la vida cristiana es eso, es la progresiva y gradual transformación. Qué gradual es a veces, ¿verdad? Qué lenta es a veces, y a veces uno siente que da unos pasos hacia el frente y luego pues retrocede. Por eso la diferencia entre una comunidad cristiana y un equipo de trabajo, en un trabajo cualquiera, es que aquí nosotros tenemos tolerancia, tenemos amor, participamos de un espíritu de inclusividad. O sea, aquí nadie queda fuera del círculo, porque es un solo cuerpo, no hay un cuerpo grande y un cuerpecito por acá, es un solo cuerpo, una sola cabeza. Aquí no hay egos que valgan, ¿verdad que sí? Así que entonces no es un proceso instantáneo. ¿Y saben qué? A mí me gusta que no sea instantáneo. Es tan bueno uno poder trabajar con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, en esa transformación y ser bueno con uno mismo. Esto no se trata de, como hacían en la época medieval, que ellos usaban hasta un flagelo de verdad. Ahora a veces no usamos el flagelo el físico, pero lo usamos el mental, ¿verdad? Y empezamos, ay, porque yo esto, y yo mira, y no soporto a aquella persona, y no tengo compasión, y entonces nos sentimos mal por eso. Mira, no, llévalo ante Dios, y Dios mío, transfórmame, ayúdame. Y vamos a ver cómo esta disciplina que vamos a hablar hoy, que es la disciplina del autoexamen, nos da unos pasos y nos puede ayudar en eso. Pero en términos generales, ¿verdad? Sabemos que las disciplinas espirituales es todo un cuerpo de prácticas que nos van a ayudar en ese proceso de ser santificados para seguir en el llamado que el Señor nos puso en el corazón. ¿Alguien me puede decir disciplinas espirituales que usted conozca? Una disciplina espiritual, cualquiera. La oración, ¿otra? Ayuno, ¿otra? La palabra. La lectura de la palabra y el estudio. Hay un autor que se llama Richard Foster. Él escribió un libro que se ha convertido en un clásico. De hecho, es tan bueno el libro y se ha vendido tanto que cada vez se agotan, y la versión que yo tengo ya se agotó, y el otro día vi que ya la volvieron a sacar, que se llama Alabanza a la Disciplina. ¿Cuántos conocen ese libro? Se los recomiendo. Richard Foster pues habla de que hay unas disciplinas externas, unas internas. Por ejemplo, cuando venimos aquí a celebrar el culto, pues eso es una disciplina, y entre otras, pues una disciplina específica que queremos hablar hoy es sobre el autoexamen. Richard Foster nos hace una aclaración que es bien importante tenerla en cuenta. Él le pone un nombre. Él habla de la gracia disciplinada. Mira qué palabra, gracia disciplinada. Y esto es que la verdadera transformación que busca el ser humano y que necesitamos todos, esa sanidad, esa transformación, ese cambio para poder ser imagen y semejanza de quien nos llamó, del Señor Jesucristo, solamente Dios la puede dar. Miren, les voy a decir, dicen los estudios, después que se ha invertido
pero mucho dinero en investigaciones, en medicamentos, en muchas cosas, por ejemplo, para la salud mental. ¿Saben lo que sucede? Todas esas cosas funcionan, porque funcionan, pero funcionan por un tiempo limitado. Muchas veces, o sea, la recurrencia de los mismos síntomas es típico, es común. ¿Qué sucede? Que, ¿verdad? No estoy hablando mal de la psicología, por ejemplo, es una herramienta, es algo que Dios puede usar. Las disciplinas espirituales es una herramienta, es algo que Dios puede utilizar. Pero cualquier cosa que utilice el ser humano, sin la gracia, sin el sello de Dios, se queda incompleto. O sea, es un esfuerzo. Y Pablo, por ejemplo, dice, él le llama culto voluntario. En el capítulo 3 de Colosenses, él habla del culto voluntario. O sea, cuando yo hago las cosas, me voy a esforzar. Ay, voy a levantarme a las 5 de la mañana, voy a leer la Biblia, voy a orar, voy a ayunar. Y todo eso está muy bien, pero mientras yo lo haga como se hacen las cosas por la ley, él dice que la voluntad y la ley es lo mismo. O sea, lo que cambia, lo que transforma, realmente es la gracia. Ahora, yo no voy a coger y me voy a ir para la playa del Escambrón y me voy a quedar allí lo más tarde y digo, bueno, gracias de Dios, llega a mí y me quedo allí y no sirvo y no ayuno y no, ¿verdad? Porque la realidad es que, aunque Dios lo puede hacer así también, porque Él hace lo que le dé la gana, pero sin embargo, lo lindo de este proceso es que seamos colaboradores de Dios, y eso es lo que Dios espera de nosotros. Y en el proceso de uno vivir esas disciplinas, uno entonces también se capacita para ser un mejor siervo del Señor. Así que las disciplinas espirituales como tal no nos transforman. Hay algunas personas hablando de cómo algunas veces, ¿verdad?, llevamos las cosas de la vieja criatura a las cosas de Dios. Por ejemplo, una persona que tiene esta virtud de que es muy organizada, muy ordenada, pero entonces quizás entonces lleva sus prácticas espirituales como una bien metódica, y realmente pues mira, va y estudia y después entonces va al estudio bíblico a demostrar que es la más que sabe, o a pelearse con una hermana que no sabe, o a criticar a alguien porque no ayuna. Mira aquella comiendo donas y hoy habían declarado oración y ayuno. Y mira, ¿qué dice Dios qué dijo Jesús cuando estaba el pecador orando? Dios mío, perdóname. Y el otro, no, yo soy una maravilla. Y Jesús dijo, mira, el que se fue justificado fue el que no se atrevía ni a mirar para arriba. Que en ese sentido a veces pues traemos, me voy a comprar el libro de Richard Foster y voy a hacer esas disciplinas ahí exactas. Mira, no es la técnica, no es cuán disciplinado uno sea, esto no es una competencia de quién ayuna más y quién sabe más Biblia. Esto es un enamoramiento. Amén. Amén. O sea, aquí yo creo que todo el mundo aquí nos hemos enamorado, ¿verdad? Amén. A ti no te tienen que decir, tienes que visitar a tu novia el viernes por la noche, tú estás esperando el momento. Pues así mismo, o sea, no es como, hice unas metas y yo tengo que meditar hoy, y si no medito voy a tener... No, es que tú deseas hacerlo y tienes compasión con el que todavía no ha llegado a ese punto donde Dios te tiene. Así que dicho esto, pues vamos con esa gracia disciplinada, con la ayuda de Dios, a ponernos ante la presencia de Dios para que Él haga la transformación. Y el autoexamen, que es una disciplina, de hecho hay una autora que tiene un libro precioso que algunas personas aquí lo conocen, porque en otras charlas yo menciono mucho este libro porque me encanta. Ella se llama Ruth Barton Haley y el libro se llama Momentos Sagrados, y ella ahí habla de las distintas disciplinas espirituales, y ella trae el autoexamen que contiene la confesión, ¿verdad? Que Richard Foster habla de la confesión, pero ella habla un poco más amplio. Y el autoexamen es una práctica que nos permite abrirnos al amor de Dios en los lugares que hay en nuestro interior de quebrantamiento y de pecado. Pero para poder llevar a cabo esa práctica es bien importante que estemos bien seguros del amor de Dios. Esto no es un ejercicio de culpa y vergüenza, sino de amor, de que yo quiero ser transformada, yo quiero verme como verdaderamente donde estoy,
para ser como Dios me ve, como Dios me hizo, lo que Dios quiere de mí. Los componentes de esta práctica, en primer lugar, es la toma de conciencia, la confesión es el próximo, lo próximo sería el perdón y la disposición al cambio. Esos componentes están, se les repartió en la literatura, están las diapositivas, están ahí, ¿verdad? Y además de eso hay un pequeño escrito que es el que nos va a servir de guía para el ejercicio que vamos a hacer ya mismo, que también contiene esa información. Así que esos son los componentes. Quiero hablar brevemente de cada uno de esos componentes para que entonces pasemos a la práctica, porque el conocimiento no es el que vivifica, ¿verdad que no? El que vivifica es el espíritu, y lo que verdaderamente nos ayuda a cambiar es la acción, o sea, a ir y practicar las cosas. Así que a eso vamos. Pero el primer paso en el autoexamen es la toma de conciencia. ¿Qué cosa es la toma de conciencia? Pues algo bien sencillo. Yo observarme y tomar conciencia de algo de lo que posiblemente no estoy consciente. Miren, los seres humanos en nuestro proceso de desarrollo y en nuestra infancia, por muchas razones podemos ser lastimados, a veces involuntariamente. Una de las experiencias más difíciles de un ser humano, ¿saben cuál es? El rechazo y el abandono. Y algunas veces, por ejemplo, ¿verdad? Hay muchas historias de personas, por ejemplo, les puedo hablar, Charles Stanley cuenta que en su proceso de desarrollo, su padre muere, la mamá enviuda, y ella tiene que pasar tanto tiempo trabajando, y él tiene una infancia bien solitaria, ¿verdad? Su figura así de ancla de identidad fue su abuelo. Pero entonces, claro, el Señor viene a llenar todo eso en él, y posiblemente, ¿verdad? Y en muchos de sus sermones él habla de ese proceso, cómo Dios tuvo que ir trabajando con él, con eso. En mi propia vida yo tuve una experiencia de abandono involuntario, porque yo soy cubana, y en el momento cuando yo tenía 2 añitos de edad, que ese es el momento que bien importante en lo que llaman el attachment, o sea, el vínculo, donde uno está llegando a conclusiones importantes de quién soy yo, quién es el mundo, cómo es la vida. Pues a mi papá una noche, sin él haber hecho nada, porque no había hecho nada, vinieron los milicianos, se lo llevaron preso, mi papá se perdió, y no fue muchos meses después de toda una historia que no voy a hacer ahora, que nos volvimos a reunir. ¿Cómo ese tipo de experiencia va impactando la vida del ser humano? Cada uno aquí tiene su historia. Por eso necesitamos ser transformados. Aunque no tengamos traumas mayores, aunque no tengamos heridas mayores, la vida es imperfecta. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído y pasan cosas. A veces es un maestro, a veces son los demás niños, y van pasando cosas. Ahora, ¿qué sucede? Que para yo poder sobrevivir en un mundo imperfecto, y sobre todo cuando hay experiencias de abandono, rechazo, maltrato, abuso, etcétera, ustedes saben lo que hacen los niñitos. La sabiduría esta los lleva ¿a qué? Los lleva a todos a crear lo que se llaman unos mecanismos de defensa, una forma de sobrevivir. Todos nosotros tenemos mecanismos de defensa. ¿Sabes por qué yo lo sé? Porque estamos vivos, porque si no lo hubiéramos desarrollado estaríamos ahora mismo, sabe Dios cómo o dónde. Pero ¿qué pasa? Que esos mecanismos de defensa que nos sirvieron en un momento dado, en otro momento son los que no nos van a dejar crecer.